opuestas del paquete económico. Echevarne, como lo van a ver, tiene una visión muy crítica porque dice que hay que ajustar más, achicar más el déficit fiscal más rápidamente, y Furiasi está más con la idea del gradualismo. Pero quiero destacar un par de tweets que abonan estas diferencias y las críticas que ha recibido el gobierno desde un sector de los economistas que dicen que tendría que ir más rápido porque el financiamiento no es infinito y en algún momento puede haber algún accidente si el gobierno no va más rápido achicando el déficit fiscal. Carlos Rodríguez, el ex viceministro de Economía de Roque Fernández y titular del Centro de Estudios Macroeconómicos, del CEMA, un think tank del pensamiento más ortodoxo de la economía, escribió 2 años en el gobierno y lo único que se les ocurre es otro impuestazo. Se los recontradije, son radicales. Y después dice, recuerdo que lo agredimos a Massa por la locura del impuesto a la renta financiera. Macri no solo se endeuda hasta la coronilla, sino que ahora repudia la que ya emitió al ponerle un impuesto. Está hablando de los que entraron al blanqueo y que ahora van a pagar por la renta financiera. Claro, solo alcanza a las personas. Es decir, críticas muy fuertes desde los economistas más cercanos, si se quiere, a los mercados financieros, a las medidas que se anunciaron. Y la otra crítica muy dura que recibió el gobierno es la de José Luis Espert, también un economista muy ortodoxo, que ha dicho Macri es el mejor presi-comentarista que vi y además es un oxímoron. Dice que está mal el gasto, los impuestos y el déficit, pero ninguno baja. Quien lo elogió, obviamente, fue Alfonso Pratgay, el ex ministro de Hacienda, que siempre tuvo una visión gradualista de la economía más heterodoxa y aplaudió el gradualismo de Duhovne y del presidente Mauricio Macri. Bueno, un minuto para cada uno, Echevarne y Federico Furiasi. Está bien encaminado el plan económico. Echevarne, un minuto. Bueno, el presidente está muy bien encaminado. Si uno escucha lo que dijo el presidente Macri, nosotros coincidimos 100%. Dijo, tenemos los impuestos más altos del mundo. Las empresas pagan los impuestos más altos del mundo y no alcanzan para cubrir el gasto porque es un gasto que es inmenso. Y eso te genera un déficit fiscal. Con lo cual, y además hay que eliminar la inflación, porque tampoco te alcanzan con los impuestos más la inflación. Con lo cual el diagnóstico que hace el presidente es totalmente correcto. Y después, para colmo, hizo una cantidad de datos que mostró de cosas que veíamos hace décadas, hace tiempo que estamos mostrando lo que es el Congreso, la biblioteca del Congreso, pero también estaba ante la imprenta. El despilfarro del dinero en el sector público es descomunal. El problema es que después viene el ministro Duhovne. Y yo coincido que él está haciendo un programa que es interesante, coherente, etcétera, excepto que te dice, vamos a bajar la presión de los impuestos 1,5% en 5 años. Pero Argentina tiene por lo menos que bajar 10 puntos o más, o 12 puntos para llegar al promedio de América Latina. Eso implicaría que necesitas 50 años para llegar allá. Ahí la seguimos, ¿eh? Qué lindo tocar esto, es medio patrullera la cosa. Bueno, Furiasi. Sí. Yo creo que cuando te metes en un libro de texto y te diría tenés que hacer un ajuste rápido, en el Excel sale bien, lo que pasa es que hay que tener en cuenta la restricción política y con un gobierno que está empezando a construir margen de construcción de capital político y que tiene el mercado a favor, me parece que el gradualismo es la estrategia óptima para tratar de terminar con lo que es el populismo insostenible y para tratar de ir hacia un progresismo, digamos, con inclusión social. Si vos ajustás la economía y haces una terapia de shock, se te cae la economía. Si se te cae la economía, en una economía donde el 70% es consumo, es más difícil bajar el déficit fiscal porque se te cae la recaudación y perdés capital político. Y si eso pasa, el mercado te deja de financiar o te va a pedir una tasa de interés más alta, con lo cual se vuelve insostenible. Por lo tanto, al gobierno no solamente que no le queda otro, sino que es la estrategia óptima ir por el gradualismo. Echevarne. Bueno, lo que pasa es que acá tenés 2 riesgos. Él habla del riesgo político. Pero si miramos el riesgo político, no vas a tener nunca en Argentina un mejor momento político que este. Es decir, el gobierno ganó las elecciones, vuelve a ganar ahora, se revalida los títulos, pero además tenés la oposición que no tiene ninguna chance de ganar las próximas elecciones, porque está Cristina Kirchner como el principal opositor con 20% de los votos a nivel nacional, pero todo el mundo sabe que tiene un techo que está allí. Y el resto del peronismo está dividido. De forma tal que si ahora, que también lo dijo el presidente, es ahora o nunca. Entonces, si ahora no somos capaces de hacer reformas, entonces nunca las vas a lograr. Sin embargo, cuando uno mira el mundo, se han hecho reformas en otros países. Pues si uno dijera, ¿qué pasa? ¿Los argentinos somos los únicos que no somos capaces de hacer reformas? Las hizo Estados Unidos, las hace Inglaterra, las hace Nueva Zelanda, las puede hacer Chile.
los países que Perú está haciendo reformas, Brasil está haciendo reformas, Francia, que se suponía que era imposible, está haciendo una reforma laboral importantísima. Es decir, ¿por qué los argentinos no somos capaces de generar reformas importantes? Vamos por el tema jubilados. La nueva fórmula de cálculo de jubilaciones ajustados por inflación y no por salarios y recaudación previsional de los últimos 6 meses. ¿Qué opina Furiase? Eso tiene un impacto, digamos, negativo contra el ingreso disponible de un sector de la población que consume mucho. Los jubilados, Exactamente, quienes tiene una cobran alta propensión asignación a por consumir. hijo Totalmente. y planes sociales en general que se ajustan por esa fórmula. Exactamente, con lo cual el impacto va a estar ahí. La idea es tratar de balancear eso con señales hacia la inversión. Ahora, tratar de romper esa fórmula que indexa lo que es la jubilación hacia la inflación pasada, podría permitir sacar ese obstáculo que es bajar la inflación y bajar el déficit fiscal, porque el gran problema para bajar el déficit fiscal en un contexto donde la inflación viene bajando es si la mitad del gasto público está indexada por ley al pasado, bajar la inflación de forma rápida te complica el proceso del ajuste fiscal, con lo cual una ley se cambia con otra ley, tiene un costo político por el lado del ingreso disponible. Es decir, los jubilados podrían tener el año que viene más aumento de los que van a tener si se aprueba la ley. Exactamente, pero es lo que te permite resolver la tensión entre bajar la inflación y bajar el déficit. Y a mediano plazo, con una corrección fiscal que es gradual, la desaceleración de la inflación tiene que respetar esa velocidad. Ahí está. Echevarne. Bueno, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es si eso es justo o injusto. Y yo coincido con lo que decía Martín Renado hace un rato. La fórmula de ajuste que tenés hoy en día va por encima de la inflación. Entonces, si me dicen que vas a ajustar cada 3 meses por inflación, parece razonable. Pero también parece razonable ver qué es lo que estás haciendo con los fondos de los jubilados. Que recordemos que esos fondos además fueron extraídos en el 2008 manu militari, ¿no? Porque la gente le preguntaron, ¿quieren quedarse en el sistema de capitalización o volver al sistema de reparto? La gente dijo, quiero quedarme en el sistema de capitalización. ¿Y qué dijeron en el gobierno? No, los confiscamos igual y vamos al sistema de reparto. Y ahora en el sistema de reparto usamos esos para hacer una cantidad de cosas que no tienen que ver con los jubilados. Entonces ahí creo que habría un equilibrio, ¿no? Bien, no me hizo tocar la sirena, Echevarne. Porque te vi que amagaste. Reforma laboral. Bueno, ahí, digamos, la baja del costo... Que involucra, obviamente, menores indemnizaciones, la posibilidad de no pagar horas extras, pues contabilizar de otra manera, flexibilidad con las horas extras y también otras medidas como rebaja de aportes patronales. Es más o menos el mismo concepto, es una transferencia de ingresos de las familias hacia las empresas. Argentina tiene que ir por el lado de la inversión y estamos en un contexto donde el tipo de cambio real, como bien lo explicaste vos en tu editorial, viene atrasado porque querer bajar la inflación con tasa de interés y ir por la senda del gradualismo fiscal, que implica que te tenés que seguir financiando con deuda en dólares, en ese contexto el tipo de cambio real cuesta que suba, entonces las exportaciones no arrancan. Entonces hay que tratar de buscar otras vías para dar rentabilidad y mejor competitividad. Entonces la baja del costo laboral me parece que en ese sentido va a dar una señal a las empresas y la idea es que el aumento de la inversión compense la caída del consumo, digamos. Pará, déjame tocarlo, aunque faltaba un par de minutos, sácame el grafo, así se ve bien. Bueno, Echevarne. No, ahí coincidimos, la reforma laboral es fundamental. Hasta ahora venían diciendo que si iba a ser... ¿No cree que están blanditos con la reforma laboral, Echevarne? Yo creo que está yendo hacia el lugar adecuado. Hasta ahora... Si Echevarne cree que no están blanditos en la reforma laboral, hay que preocuparse, digamos, porque viene dura la reforma. No, porque digamos, a ver, los países que no han hecho reforma laboral tienen desempleo como nosotros, del 9%. Francia tiene desempleo del 9%, etc. Los países que hicieron reformas laborales tienen desempleo del 4%, como tiene Estados Unidos, 4,2%, o del 3,7% como tiene Alemania. Es decir, que hacer la reforma laboral es fundamental porque Argentina tiene un enorme desempleo, pero además tenés 5 o más de 5 millones de personas que están trabajadores en negro, entonces y además tenés los planes sociales. Toda esa gente tiene que incorporarse al mercado laboral. Y además tenés 1 millón de chicos que en los próximos 4 años van a ingresar al mercado laboral. ¿Y qué pasó? El mundo cambió. Con lo cual, las reglas laborales que tenías hace 70 años, que son reglas que se armaron en la época corporativista, fascistas, se copiaron de Mussolini, ¿no? Es decir, eso es lo que todavía tenemos en Argentina. Reformularlas es fundamental y el gobierno no la tenía clara porque venía sector por sector. Ahora pareciera que empieza a ser más general. Perdón, a ver, tiempo de cuenta. A ver, quiero cerrar con el tema de la renta financiera, ¿no? Y algunos otros impuestos que aumentan, como son estos impuestos al vino, a las gaseosas, a las bebidas alcohólicas y demás. ¿Van a tener algún impacto, por ejemplo, en el ahorro, el tema de la renta financiera? No, a mí no me parece. En el corto plazo te puede generar algún ruido y alguna salida de
de pesos a dólar, alguna presión en el tipo de cambio, pero me parece que tenemos un Banco Central que tiene una meta de inflación muy ambiciosa. Entonces la señal de la tasa de interés en un contexto donde queda suba de tarifa, donde el déficit fiscal se va a corregir en forma gradual y en un contexto donde la recuperación da más margen a las empresas para trasladar a precios el aumento de los costos, el Banco Central no tiene margen para bajar las tasas y las tasas van a seguir siendo atractivas. De hecho, veo que en los próximos 12 meses la tasa de interés le va a seguir ganando a la inflación y la inflación al dólar, con lo cual ese es un gran incentivo para seguir ahorrando. Claramente, para seguir ahorrando en pesos. En pesos. Claramente no es el mejor momento. Argentina necesita financiar, necesita el mercado para financiar déficit de cuenta corriente y fiscal, y además estás en un contexto donde el Banco Central quiere bajar la inflación con la señal de la tasa de interés. Entonces, grabar el instrumento que usa el Banco Central para bajar la inflación, eso te puede demorar la baja de la tasa de interés. Echevarne. Yo creo que es un mal impuesto, pero Argentina tiene 96 impuestos. Cuando nosotros hablamos de reforma impositiva, lo que hablamos de supersimplificar el sistema y bajar, por ejemplo, a un sistema de 6, 7, 8, 9, 10 impuestos como tienen en el resto del mundo. Tener 96 es ridículo, tener 97 es peor. Pero además, gravar el ahorro, que es lo mismo que gravar la inversión, no tiene sentido en Argentina, y encima el que mayor tomador de dinero es el propio Estado, con lo cual se está poniendo un impuesto a la gente que le va a estar financiando. Y es cierto que hoy hay gran enorme liquidez y Argentina está en el mejor momento, donde todo el mundo quiere estar en Argentina, pero esas cosas cambian en el mercado. No podés asegurar que esto va a continuar durante 2, 3, 4 años más. Y sin embargo, cuando uno mira el perfil del déficit fiscal, si siguen con esta política, tenés que mantenerlo. Y cada vez va a ser más grande los montos que tenés de deuda que soportar en el país. Gracias a los dos, Vamos a despedirnos así con la sirena Echevarne, Furiasi, gracias a los dos. Vamos dando una tanda y cuando volvamos vamos a estar con el profesor Javier Fickman, que nos va a explicar cómo son las burbujas financieras, cómo se crean en la economía pochoclera. Lo vamos a ver con una película y aprender un poquito de las burbujas financieras y también del Bitcoin. Atención porque estamos hablando de pesos, dólares, pero los que invirtieron en Bitcoin, bueno, pero ¿es parte de la burbuja? ¿La inversión del siglo o es una estafa? Y también vamos a hablar del partido de River Boca del domingo, el primer codificado después del fútbol para todos. El negocio de la televisión detrás del fútbol. Ya volvemos, no te vayas. En la Argentina, para superarse, hay que tener coraje. Coraje y un buen banco.